Directamente desde la Iglesia Puerta de Sion, ubicada en General Pico, La Pampa, Argentina, Iglesia Cristiana y Misionera, con los pastores Enrique Victoriano y Norma Fava de Victoriano. Hoy con el tema Eclesiastés, en el programa Edificándonos con la Palabra de Dios, la Biblia. Doy comienzo al tema. Eclesiastés. Autor principal, el Espíritu Santo. Autor humano, muchos atribuyen este libro a Salomón. Aunque su nombre no es mencionado en el libro, evidencia muestra que Salomón, el hijo de David, lo escribió. Capítulo 1, verso 1 y capítulo 1, verso 16. Salomón fue en sus días el rey más famoso y más poderoso del mundo entero, célebre por su sabiduría, riquezas y dote literarios. Primera de Reyes 4 y 9. Fecha de redacción. Aproximadamente entre el año 945 a.C. y 931 a.C. Aquellos que sostienen la posición que el autor de este libro es anónimo dicen que la fecha aproximada es entre los años 800 a.C. y 200 a.C. Acerca del libro. El nombre del libro significa predicador o el que llama a asamblea. En la Septuaginta es conocido como Eclesiastés. En la Biblia hebrea el libro es llamado Coelet, que significa la palabra de predicador. El término hebreo sugiere alguien que habla a la asamblea. El libro de Eclesiastés se lee en la fiesta anual judía de los tabernáculos. Salomón escribió 3 libros del Antiguo Testamento. Probablemente haya escrito el Cantar de los Cantares durante su juventud, los Proverbios en su madurez, Eclesiastés en su vejez. Acerca del tiempo de su muerte en el año 931 a.C. La frase debajo del sol significa aparte de Dios. El propósito del predicador es dejar claro que las cosas de este mundo son simple vanidad, sin ningún valor de profundidad. La satisfacción del corazón humano se logra por la sabiduría y no por la necedad. Sin Dios la vida y la creación carecen de significado. En Dios está el significado y la satisfacción. Aparte de Él todo es insensatez y profunda hastío. Palabras claves. Vanidad ocurre 37 veces. Bajo el sol ocurre 29 veces. Versículos claves. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ello placer. Capítulo 12, verso 13 y 14. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Pensamiento clave o mensaje clave. La vida, aparte de Dios, es completamente vacía de significado, propósito y llena de desilusiones. 6 propósitos son discernibles en Eclesiastés. Primero, Salomón desea convencer a sus lectores acerca de la vanidad de cualquier punto de vista del mundo
que no va más allá de sus alrededores terrenales. 2. Salomón desea pronunciar la insuficiencia de todas las búsquedas terrenales y cosas materiales que pueden traer la verdadera felicidad. Habiendo hecho esto, trabaja para alejarnos de todo aquello que aparentemente es bueno, a aquello que es real y duradero. Esto es temer a Dios y guardar sus mandamientos. 3. Salomón argumenta que la persona puede disfrutar cada placer mental, físico y social junto con sus riquezas, fama y honor, y aún así nunca llevar a cabo sus verdades, propósitos de existencia. Haciendo esto, tal persona perderá el único y perdurable gozo. 4. Salomón enseña que la ausencia de Dios en la vida de las personas solamente permite la entrada a toda clase de amargura, esto es, ninguna felicidad. 5. Salomón desea que veamos a Dios como el único estándar para poder interpretar cualquier aspecto de la vida. 6. Salomón muestra que el juicio de la vanidad es pronunciada sobre cada filosofía que hace de este mundo material de placer humano el final en ello mismo. Bosquejo de Eclesiastés. Introducción, capítulo 1, versos 1 al 11. Salomón busca alegría en... Primero, la sabiduría, capítulo 1, de los versículos 12 al 18. 2. La riqueza, capítulo 2, versos 1 al 26. 3. La prominencia, poder, prestigio, capítulo 3, de los versículos 1 al capítulo 5, verso 20. 4. El placer, capítulo 6, versículos 1 al capítulo 8, verso 17. Salomón descubre que el gozo genuino no está en la sabiduría, riquezas, prominencias y placer, sino por medio de una devoción al deber aquí y preparación para la vida que vendrá. Capítulo 9, versos del 1 al capítulo 12, verso 7. Conclusión. Capítulo 12, versos 8 al 13. Segundo bosquejo. El vacío de todo bajo el sol. Capítulo 1, versos 1 al capítulo 6, verso 12. La inutilidad de la vida. Capítulo 1, versos 1 al 11. La inutilidad de la sabiduría y del placer. Capítulo 12, al capítulo 2, verso 17. La inutilidad del trabajo, capítulo 2, versos 18 al 26. La inutilidad de luchar contra el destino, capítulo 3, verso 1 al 22. La inutilidad de la competencia, capítulo 4, del verso 1 al 12. La inutilidad del poder, capítulo 4, versos 13 al 16. La locura de la irreverencia, capítulo 5, versos 1 al 7. La inutilidad del idealismo, capítulo 5, versos 8 al 9. La inutilidad de las riquezas, capítulo 5, verso 10 al capítulo 6, verso 12. Exhortaciones para vivir bajo el sol, capítulo 7, versos 1 al capítulo 12, verso 8. Las propuestas en vista de la maldad humana, capítulo 7, verso 1 al 29. La prudencia bajo el sol, capítulo 8, de los versículos 1 al 12, al 17.
la posibilidad de gozar la vida, capítulo 9, versos 1 al 18. Las paradojas bajo el sol, capítulo 10, verso 1 al 20. Los procesos de envejecimiento, capítulo 11, versos del 1 al capítulo 12, verso 8. El epílogo, capítulo 12, versos del 9 al 14. Las actividades del predicador, capítulo 12, versos 9 al 11. La publicación de libros, capítulo 12, verso 12. El consejo práctico, capítulo 12, versos 13 y 14. Lecciones prácticas de Eclesiastés. Para todo hay tiempo. 3. Todos moriremos, capítulo 3, verso 2. Hechos, capítulo 9, verso 27. Todos seremos juzgados, capítulo 3, verso 17. Capítulo 12, verso 14. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 y 7. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Romanos, capítulo 14, verso 12. No podremos sacar nada de este mundo, capítulo 5, verso 15. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 7. Todos los hombres pecan, capítulo 7, verso 20. Romanos, capítulo 3, verso 10, 23. Una exhortación a los jóvenes, 11 y 12. Reverencia en la casa de Dios, capítulo 5, verso 1. Cuando prometas, cumple, capítulo 5, versos 4 y 5. Cuando no hay castigo para el impío, ellos siguen en el mal, capítulo 8, verso 11. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, capítulo 12, verso 3. Aquí concluimos el tema sobre el estudio de Eclesiastés. Bendiciones para todos.